callejero es una expresión flotante, efímera, dispersa de las artes visuales. Localmente nos preguntamos si responde a poéticas, si es posible hablar de programaciones. También nos preguntamos si las expresiones locales de arte callejero tienen la impronta de un sello patagónico. Mi interés viene a partir de un interés montevideano de toda la vida. Vengo de Montevideo, una ciudad repleta de graffiti y de expresión de arte callejero, y más allá de que no es mi métier principal, siempre tuve inquietud por eso. Cuando llegué a Roca me fasciné, me pareció increíble que una ciudad de menos de 200.000 personas tenga la cantidad de expresión artística callejera como tiene esta ciudad, y busqué colegas y estudiantes que estuvieran interesados en eso, a la par de ser invitado y motivado por la institución para investigar. Y bueno, nos terminamos encontrando con diferentes tipos de expresiones y terminamos decantando por el estudio de 4 muralistas bastante connotados y conocidos en la ciudad. En cuanto a los materiales son los convencionales para el muralismo o cambian? ¿Hay incrustaciones o hay usos mixtos? Por lo general hay un uso del látex y de las pinturas exteriores que cualquier hijo de vecino podría usar para pintar su casa, porque son a la vez, por un lado, las que permiten más durabilidad con un costo, con una accesibilidad económica mayor. Eso es, por lo general, la regla general. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, al igual que un Piero de la Francesca o que un Leonardo da Vinci, un muralista, por más que sea más eminentemente social o político, igualmente siempre va a mirar la luz del sol, va a ver los posicionamientos del muro y va a aprovechar los detalles y las características concretas que tiene ese muro para poder hacer su obra. En cuanto al tipo de expresión artística que ustedes trabajan, mencionaste el muralismo y el graffiti. ¿Qué podés decir sobre el muralismo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, el grupo que se llama Arte en la Calle estaba abierto, creyendo que iba sobre todo a analizar graffiti, y terminamos encontrándonos con expresiones de muralistas muy concretas, muy interesantes. Y bueno, el muralismo tiene por un lado un origen milenario, donde comienza el nombre de muralismo, cuándo deja de ser un óleo, cuándo deja de ser una expresión divina, religiosa, y cuándo es concretamente llamado muralismo, se pierde en los orígenes del tiempo del ser humano, pero es milenario. Pero sí tiene una acepción más concreta, contemporánea, más clara en el muralismo del fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, sobre todo, por ejemplo, el muralismo mexicano, los grandes maestros mexicanos, Siqueiros, Diego de Rivera. Y el muralismo tiene una connotación social y política. El muralista es un artista que señala y retrata su tiempo, pero a su vez adoctrina y enseña una filosofía, rescata un discurso político y un camino político. Entonces tiene toda esa acepción que a su vez es muy interesante, porque su público objetivo no es la élite que quizá en esa época, a fin del siglo XIX, comienzo del XX, va a los museos o consume arte. No es un arte elitista, sino un arte popular, pero que a la vez tiene toda una serie de rudimentos técnicos y de concepciones estéticas, filosóficas y políticas profundas. Entonces, de alguna manera también forma a las masas populares en algo que normalmente no había acceso. Para un tipo de arte alternativo a los usos y costumbres de la academia, ¿hay que recibir instrucción formal? ¿Es necesario haber pasado por la academia para tener luego ese desvío? Es muy interesante la pregunta, porque también es un muy buen corte de la realidad que estamos viviendo actualmente. Tal y como capaz que si hacíamos esta entrevista en los años 60, iba a ser difícil poder unir el muralismo con el graffiti, porque eran expresiones completamente separadas. En este momento están más unidas, y también la academia se ha dado cuenta de que esa retroalimentación del mundo del arte no viene exclusivamente de la academia. La academia no se retroalimenta pura y exclusivamente con lo académico. También nosotros somos, desde la academia, hijos y de alguna manera espectadores y consumidores del arte popular, del arte subterráneo, del arte underground. Entonces, esa retroalimentación, a partir de que desde lo académico, lo universitario, desde las técnicas más rígidas, se empieza como a aceptar, entonces necesita alimentarse también de eso. Por ejemplo, IUPA actualmente está abriéndose, al igual que muchas universidades en el mundo, a la formación en muralismo, algo que solamente quizá México, Perú y algunos otros pocos
pocos países del mundo tenían esa tradición ya desde hace muchos años, pero después en el mundo las expresiones de arte callejero por lo general no tenían ese respeto ni ese posicionamiento. Eso es algo que está pasando en el mundo actualmente. También pasa lo mismo desde el propio graffiti, en el sentido de que mucha expresión del graffiti o del subgénero del graffiti llamado tag, por ejemplo este gran artista llamado Banksy, de pronto son los artistas más cotizados del mundo. Se sacan, se desencofran paredes enteras y se las llevan a subastas y se venden por millones de dólares. Y más allá de la perversión, que también es un tema del arte general y concreto de la actualidad, más allá de la perversión que eso encierra, es interesante como fenómeno sociológico ver eso, ¿no? De que el museo se está yendo hacia la calle y está buscando alimentarse de la calle. La técnica de Banksy consiste en el uso de esténciles, técnica artística de decoración donde se usa una plantilla con una figura recortada. En ella se lanza la pintura a través de dicho recorte, para obtener varias imágenes de la misma forma. El arte de Banksy se caracteriza por la unión de varias plantillas, dando como resultado pinturas colosales difíciles de ignorar. El equipo de ustedes tiene como distintivo el estudiar expresiones artísticas de un tipo de arte, el arte callejero, en este entorno ciudadano. La pregunta acerca del sello patagónico que tienen las expresiones artísticas que ustedes trabajan, ¿qué posibles respuestas tendría? El arte callejero, cuyas expresiones ustedes estudian, posee sello patagónico por haber sido hecho, realizado por sujetos que radican aquí, porque se trata de un tipo de arte que ocurre aquí. Podría tratarse de un arte con sello patagónico si un extranjero viniera y pintara en las paredes de una ciudad patagónica un mural. Es una muy buena pregunta. Yo como cineasta, cuando hacía mi tesis sobre el cine, que terminé haciendo sobre un argentino, al principio cuando tenía como objetivo hacer una sobre cine uruguayo, me preguntaba si se podía hablar de cine uruguayo o de producciones hechas en la República Oriental del Uruguay. Y a lo que concluí es que hasta ese entonces, después por suerte cambió, no había cine uruguayo, había películas hechas en el Uruguay, pero no un cine eminentemente uruguayo hasta mediados de los 90. Lo mismo pregunta puede traspolarse a otras artes y otras regiones del mundo. En este caso yo creo que sí, que hay un arte mural eminentemente patagónico. No sé si llamarlo dentro de un sello patagónico, porque ahí está lo que Roland Barthes y también Marvin Harris hablan desde el punto de vista émic y ético de la cultura, ¿no? ¿A qué le llamamos nosotros un sello patagónico? A partir de ahí podemos discutir si lo que estamos queriendo buscar está expresado o no, pero también está nuestra intencionalidad como investigadores. Entonces es muy interesante preguntarnos desde nosotros mismos qué estamos buscando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una Karina Romero problematiza y trabaja la iconicidad de los pueblos originarios, pero no como una miembro de los pueblos originarios arcaica. Es una mujer contemporánea, moderna, que vive en Roca, que maneja un auto, que usa internet, que estudió en la academia, desde ese lugar. Entonces, desde ese lugar su arte tiene una connotación universal, pero también muy particular y muy concreta, que reivindica sin duda con una serie de argumentos plásticos cosas que nadie reivindica, que expresa con una serie de argumentos expresivos cosas que nadie expresa. El posmodernismo como modalidad crítica del arte ha señalado que podemos sintéticamente determinar dos clases de procedimientos en las expresiones artísticas. Una es la parodia y otra es el pastiche. En el caso de las expresiones que se dan en Roca, ¿vos crees que hay parodia en cuanto a lo técnico o a lo tópico también? ¿O que en cambio hay pastiche en el sentido de una reverencia a prácticas pasadas que conviven y que se intermezclan con modalidad de homenaje? ¿O hay una hibridación de ambas, es decir, una convivencia, una mixtura de ambas? O quizá hay de eso, y ahora lo voy a desarrollar, o quizá nada de eso. ¿Y por qué? Yo recuerdo cuando estudiábamos posmodernidad en mi universidad que leímos a un famoso autor francés llamado Antoine Compagnon, que hablaba de las 5 paradojas de la posmodernidad. Y desde nuestro lugar de latinoamericanos, uruguayos, en nuestra propia clase no éramos
una cosa homogénea que veíamos la realidad de la misma manera. Yo venía de una clase media, baja, pero intelectual, y reivindicaba, por ejemplo, el discurso de la modernidad todavía, como muchos autores lo reivindican hoy. Y en cambio la posmodernidad, desde mi punto de vista político y analítico, intelectual, inclusive tenía problemas ideológicos con ella, porque veía la posmodernidad como un homenaje, como ese pastiche que de alguna manera también reformula, pero rehomenajea y vuelve a colocar en un sitial a ese arte anterior, pero también como una cosa reaccionaria que impide la llegada de lo nuevo, y no lo nuevo como la manía de lo nuevo, en la que cayeron las vanguardias y terminaron de alguna manera autodestruyéndose, sino como lo nuevo en el sentido de manteniendo unas líneas que pueden ser clásicas de memoria, de contacto con el pasado, igual generar una particularidad que no reivindique ni pastiche ni de alguna manera parodia. Conmigo van de la mano lo que es la pintura de Caballete con el muralismo. Creo que me marcó eso del arte callejero, el arte en la calle. Creo que es de una formación política quizás, o quizás un poco sindical también, o una formación que tiene que ver con los orígenes de esto. Siempre me impactó esto de poder estar en contacto con la gente y estar pintando una obra en vivo. A mí me va mucho eso de pintar en vivo y que vaya sucediendo lo que va sucediendo, qué sé yo, que una persona pase y te empiece a preguntar y generar un diálogo a partir de lo que ella percibe. Esa cotidianeidad que se presenta en un mural, creo que es la mística de un mural y que me encanta. Palabras que ustedes descubrieron y que se apropiaron luego del desarrollo de su proyecto de investigación? ¿Hay conceptos nuevos, diferentes? ¿Hay expresiones que ustedes han incorporado al lenguaje de la investigación como equipo? Creo que sí. Hay una jerga, como en todo arte que tú bien nombrás, que sobre todo tiene el graffiti. No tanto quizás estos artistas que en nuestro caso, nuestro grupo está realizando, que son más del muralismo, pero sí, hay palabras nuevas. Más que palabras, yo creo que hay un posicionamiento con respecto al significado. Entonces, una apropiación, pero una reivindicación de los significados de las palabras. Pero sobre todo, desde más que las palabras en sí, los conceptos. Son artistas todos que no quieren ser clasificados, justamente sentirse encasillados por una definición. En ese aspecto se parecen, por ejemplo, a quizás expresiones artísticas del rock and roll o de la vanguardia performática, en el sentido de buscar lo inclasificable dentro de algo que a su vez también es bastante clasificable y figurativo. Entonces, convive esa paradoja que a su vez es muy interesante. También me quedaba pensando cuando me hacías la pregunta con el tema del texto y la obra, esa distancia casi insalvable que parece haber. Entonces, sin duda, sería una mala investigación aquella que no tomara en cuenta las entrevistas y lo que dicen los artistas, pero también sería una mala investigación aquella que se quedara pura y exclusivamente con el análisis frío de la obra. Creo que lo bueno como objetivo que tenemos, desde una modestia grande, sin ser ninguno de la comunidad Zen, pero con una modestia metódica que está bueno tener, es que estamos tratando de generar pensamiento, de acercar pensamiento al fenómeno. De ninguna manera ser concluyentes, creo que no podemos serlo, y creo que igual es una muy buena lección para el mundo más especializado que nosotros en general del análisis artístico. Ser concluyente nos ha dado muchos problemas, no solo en el mundo del arte, sino en el mundo completo. Creo que es una buena manera, filosóficamente hablando, de acercarse a un fenómeno. Arte callejero no es únicamente la expresión plástica, eminentemente plástica, que es el muralismo y el graffiti. Hay otros tipos de hechos artísticos que ocurren en la calle. Por ejemplo, las artes circenses, las artes del payar, otras las artes del fuego, que también son hechos, claro, el hip hop, que también son hechos efímeros, únicos, performances que tienen lugar en el espacio público. En el bienio que viene, o como equipo, mirando hacia adelante, hacia un futuro cercano o no tanto, ¿eso es algo que ustedes también dentro del contorno de la ciudad planean abordar? Es muy linda la pregunta porque
casi que es como un cierre de algo que en verdad empezó así. En esta cuestión de un cineasta uruguayo que quería empezar a investigar, yo quería investigarlo todo. Entonces al principio, cuando te conocí, cuando nos conocimos con los demás colegas, quería hablar de arte circense, de lo performático, de los músicos, de todo lo que sucede en la calle, que son decenas y decenas de cosas más que lo plástico y lo pictórico en paredes, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces era muy difícil, porque cuando el trabajo se vuelve serio y metódico, es muy difícil poder asirse de todo eso en un periodo concreto y con unos instrumentos y capacidades concretas que siempre son limitadas. Entonces fue bueno ceñirnos. Ahora que en este aspecto hemos profundizado en un punto, yo quiero que, sugerentemente, no voy a imponer como director nada de eso, quiero que el grupo que se reconforme este año trate de tender libremente a los temas y a buscar posibilidades, y ese es uno de los temas que yo voy a plantear porque fue un tema primigenio de interés. ¿Por qué? Porque hay una convivencia y una hermandad en la calle también. Muchas de las cosas que hemos hablado contigo hoy se dan y se mantienen en otras disciplinas artísticas que pueden ser creídas como algo totalmente diferente, pero mantienen una impronta, una serie de características comunes, y eso sería muy interesante de investigarlo. Los artistas callejeros son una comunidad flotante, son una colectividad dispersa, móvil y variable. Los artistas callejeros conforman una ecología cultural, de contornos borrosos, pero con una identidad definida. En un espacio remoto y asincrónico, como ha sido la Patagonia, la expresión del arte callejero discrepa, discute, le responde al statu quo global.